Hola a todos, bienvenidos a la clase número 8 del curso de HIIT. En esta clase nos vamos a meter de lleno en lo que serían los ejercicios y la planificación de un HIIT aplicado en lo que sería el mundo del fitness, en lo que sería el gimnasio. Como bien les fui comentando a lo largo del curso, vimos que hay distintos tipos de HIIT. Nos encontramos con el HIIT, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad. Nos encontramos con el HIIA, que tenía que ver con el HIIT aeróbico, que es ese HIIT tradicional de Mirza Topé, que tiene una base sobre lo que es el correr, la bicicleta, el nadar, el remar, sobre todo los ciclos. Y hablamos de las modificaciones que fueron surgiendo de esos HIIT y que hoy lo llaman HIIT, que tiene que ver con el HIIT funcional, ¿sí? Un entrenamiento interválico de alta intensidad de Functional Training, ¿sí? Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es meternos en lo que sería el HIIT y todas las modificaciones que tuvo, tanto en lo metabólico como en lo neuromuscular y en el HIIT funcional, que en realidad tienen una relación directa lo neuromuscular con lo funcional. Entonces, para eso, lo que vamos a tener que entender que tenemos distintos tipos de HIIT: HIIT metabólico, HIIT neuromuscular, un HIIT funcional, y cómo aplicamos ese HIIT al gimnasio. Tenemos que entender que el HIIT funcional tiene una relación directa con lo neuromuscular. Funcional y neuromusculares van de la mano, ya que cuando trabajamos lo funcional, ¿sí?, el sistema nervioso central es el encargado de emitir la señal para realizar los ejercicios de calidad. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera parte de la clase son los ejercicios HIIT. Cómo poder clasificar esos ejercicios HIIT en metabólicos o neuromuscular. Y esos ejercicios HIIT los vamos a clasificar sin elementos y con elementos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver una batería de ejercicios y les voy a enseñar de qué manera podemos determinar o cuáles son los parámetros que yo puedo tomar para determinar si un ejercicio es metabólico o un ejercicio es neuromuscular. Para eso, cuando hablamos de ejercicios HIIT, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la dificultad. Cuando hablamos de la dificultad, estamos hablando de todo lo coordinativo. Cuando hablamos de ejercicios metabólicos, tendríamos que hablar de ejercicios que coordinativamente sean simples. Por ejemplo, cuando correr es un ejercicio metabólico, ¿sí? Predominantemente metabólico. Esa palabra predominante la tenemos que aprender a utilizar. Predominante, nada es de una forma. En entrenamiento predomina una cosa por más que suceden todas. Cuando hablamos de dificultad, hablamos de lo coordinativo. Cuando hablamos de correr, el sistema nervioso emite una orden simple y manda la cantidad de soldaditos que tenga que mandar para realizar esa orden simple. Entonces, la dificultad es baja, por eso uno puede sostenerlo en el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, también hablamos de metabólico. ¿Por qué? Porque si yo puedo sostenerlo en el tiempo es porque el trabajo neuralmente es fácil, es metabólico. Cuando yo hago trabajos neurales, ¿sí?, que tiene que ver con levantamiento, trabajos de fuerza, trabajos de velocidad, con freno, con cambios de dirección, en donde el sistema nervioso ya tiene que emitir varias órdenes, el tiempo va a ser menor. O sea que ahí tenemos otro parámetro para agarrarnos en dificultad alta, neuromuscular, dificultad baja, metabólico, tiempo alto, metabólico, tiempo bajo, neuromuscular, ¿sí? Como para ir teniendo parámetros en cuenta. Otro parámetro es la carga y la velocidad. Carga y velocidad se relacionan entre sí porque es un indicador de intensidad. O sea, si yo a los ejercicios de HIIT le pongo carga, tiene preponderancia neuromuscular. Si le pongo velocidad, tiene preponderancia neuromuscular si hay una dificultad coordinativa. O sea que un ejercicio, por ejemplo, un skipping, es un ejercicio simple que le puedo dar velocidad y va a ser metabólico. ¿Qué indicadores vamos a tener en cuenta ahí? Lo metabólico tiene que ver con la frecuencia cardíaca, con la frecuencia respiratoria, ¿sí?, con todos esos indicadores de intensidad que hablamos que se relacionan con el HIIT. Ahora, cuando nos metemos en lo neuromuscular, tenemos que entender que esos indicadores, yo puedo estar con un ejercicio colapsado por el esfuerzo que estoy haciendo a nivel del sistema nervioso central, o sea, con una fatiga neural, y puedo tener una frecuencia cardíaca baja, puedo tener una frecuencia respiratoria baja. O sea, lo que tenemos que empezar a entender es
¿Qué ejercicio me genera una carga neural y qué ejercicio me genera una carga metabólica? Como bien les decía recién, para clasificar esos ejercicios tenemos que entender la palabra preponderancia. ¿Predomina esto o predomina esto sobre esto? Todo sucede, pero hay algo que se va a diferenciar. Tenemos que entender que los ejercicios son preponderantemente metabólicos o preponderantemente neuromusculares. Cuando hablamos de metabólicos neuromusculares y que es preponderantemente, tenemos que tener en cuenta la condición física del individuo que le vamos a aplicar el HIIT. La condición física del individuo al que le vamos a aplicar el HIIT me condiciona que el ejercicio sea preponderantemente metabólico o preponderantemente neuromuscular. ¿Por qué? Yo puedo tener una persona que hace 10 años que entrena y puede hacer cargadas con pesa rusa con una facilidad, con poco peso, con una facilidad enorme, o un trabajo de coordinación, un burpee, por ejemplo, un burpee. Para la mayoría va a ser un trabajo más neuromuscular que metabólico, porque hay que coordinar el salto con el empuje de los brazos, coordinar ir al piso con levantarse, hay un trabajo coordinativo enorme. Para una persona que recién comienza, le va a generar una carga metabólica quizá mayor. Y una persona que hace 10 años que está entrenando, quizá lo hace el burpee con una facilidad enorme, en donde no hay una carga neural y levanta frecuencia cardíaca y lo hace con facilidad. Lo que tenemos que entender es que puede haber ejercicios que para una persona, según su condición física, pueden ser predominantemente metabólicos y para otra persona puede ser predominantemente neuromuscular. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un video, ¿sí?, con esos ejercicios que podemos utilizar en el gimnasio, en tu casa. No vas a necesitar desplazarte, ¿sí? Vamos a ver alrededor de 50 videos, los fui clasificando para ir explicando un poco lo que les acabo de explicar y poder determinar un verdadero HIIT. Vamos a ver esos videos. Bien, ahora lo que estamos haciendo es viendo un video, lo voy a dejar correr al video, vamos a ver distintos ejercicios. Estos ejercicios son predominantemente metabólicos, un skipping, un talón a la cola. La orden que imita el cerebro es simple, ¿sí? Un angelito, un jumping jump, ¿sí? Son ejercicios predominantemente metabólicos. Un skipping lateral, ¿sí? Y podemos ir buscando todas las variables, desplazamientos laterales, ¿sí? Tocando el piso, no tocando el piso, tocando el piso con las dos manos, tocando el piso con una, un cruce de piernas, le agregamos el elemento, cuanto más peso le agrego el elemento, más neuromuscular, cruces con giros, ¿sí? Lo que estoy tratando de hacer es buscar elevar la frecuencia cardíaca y tiene una fase coordinativa. Cuanto más dificultad le ponemos, más predominancia sobre lo neural que sobre lo metabólico. Pero estos ejercicios, saltar a la soga de la forma que se te ocurra, son predominantemente metabólicos, ¿sí? Salto a la soga con un pie, con dos pies, hacia adelante, hacia atrás, hago un skipping con la soga, talones a la cola con la soga, lo que ustedes, todas las variantes que se te ocurran con la soga, ¿sí? Y generar esos micro saltos, pueden estar dentro de lo que sería un HIIT metabólico. La sentadilla y todas las variantes que se te ocurran sobre la sentadilla. Cuando trabajo la sentadilla sin peso, este es un ejercicio que puede ser metabólico o neuromuscular. Una persona que está súper entrenada, este ejercicio sin peso lo puede hacer durante un minuto y medio, lo puede sostener sin problema. Estaríamos haciendo un intervalo largo, ¿sí?, de un ejercicio metabólico. Y por una persona que recién empieza, 30 segundos de sentadilla, por más que no tenga peso, tiene una carga neural. Y todas las variantes que se te ocurran de sentadilla, con salto y giro, con la sentadilla con rotaciones, las estocadas hacia adelante, estocadas hacia atrás, estocadas con salto. Le podemos agregar a la sentadilla y a la estocada, le podemos agregar el empuje para trabajar los hombros, con elemento o sin elemento. Siempre que elevemos los brazos por encima de la cabeza me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Siempre que hagamos un salto, la intensidad es mayor, me va a aumentar más la frecuencia cardíaca y la carga neural. El burpee y todas las variantes que se te ocurra del burpee. Burpee clásico, saltando hacia arriba, saltando de costado, saltando una valla. Burpee y desplazarte. Combina el burpee como quiera. Medio burpee. Fíjate que llega a la plancha y vuelve a saltar. Tiene que tener un buen control pélvico. Coordinar el burpee, ese medio burpee, coordinarlo con una rotación de tronco, empezar a activar lo que sería el core. Coordinar el burpee con abrir y cerrar las piernas,
coordinar el burpee con un escalador, hacer sentadillas, burpee y coordinar todo lo que vos quieras coordinar dentro de ese intervalo según el objetivo que vos tengas. Entonces, con estos ejercicios, flexiones de brazo, trabajo el empuje, todas las variantes de flexiones de brazo, flexiones con 4 apoyos, flexiones con 3 apoyos, para empezar a trabajar lo propioceptivo, que tiene que ver más con lo que es el entrenamiento funcional, flexiones de brazo con 2 apoyos, más inestabilidad, estoy trabajando sobre el equilibrio, las flexiones de brazo con aplauso, para trabajar lo explosivo, flexiones de brazo con rotación de tronco, o sea, predomina el trabajo propioceptivo, predomina el trabajo de la flexión de brazo con el empuje sobre el core, o predomina lo explosivo, la potencia. Acá estamos viendo una plancha con un abrir y cerrar de piernas, el escalador es un ejercicio muy utilizado, ya sea con cruces o recto, es muy utilizado en un HIIT, porque activa lo que sería la zona media. Bien, en el video de recién acabamos de ver casi 50 ejercicios en donde en algunos predominaba lo metabólico, en otros predominaba lo neuromuscular. Tenemos que entender que siempre trabaja todo, ¿sí? Siempre hay una carga neural, pero esa carga neural, cuando hay un peso, cuando hay una dificultad coordinativa, es mayor, y cuando el ejercicio es simple, como un skipping, un talón a la cola, cuanto más simple es, más energía le puedo poner, más metabólico. Entonces, cualquiera de estos ejercicios nosotros podemos utilizar para armar un verdadero HIIT. Ahora lo que vamos a hacer es meternos en lo que sería la entrada en calor HIIT, ¿sí? Cuando hablamos de entrada en calor HIIT, acordate de que hablamos de movilidad articular, activación metabólica y activación neuromuscular. Cualquiera de los ejercicios que viste recién lo clasificás y lo podés meter como activación metabólica o activación neuromuscular en la entrada en calor. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Y cuando hablamos de movilidad articular, acordate de que lo que estamos hablando es de activar todas las articulaciones sinoviales, ese líquido sinovial, que es el líquido que lubrica, mediante el movimiento eleva la temperatura y genera una buena lubricación, ¿sí? Para evitar las molestias y los dolores articulares. La activación metabólica, acordate que me genera un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del volumen sistólico que tiene que ver con toda la parte circulatoria, elevar la temperatura corporal, y esa activación metabólica la podíamos hacer con movimiento o sin movimiento, o sea, con desplazamiento y sin desplazamiento. Recién les mostré sin desplazamiento, porque ya a lo largo del curso, o sea, correr hacia adelante, correr hacia atrás, con desplazamiento es lo clásico, ¿sí? La idea es cómo aplicamos esos movimientos, esos desplazamientos al gimnasio que no puedo desplazarme. Y por otro lado, la activación neuromuscular, que tenía que ver con activar el sistema nervioso, con activar el sistema endocrino. Cuando hablamos del endocrino, hablamos del hormonal. Esa activación del sistema nervioso me genera un trabajo coordinativo que tiene que ver con la coordinación intramuscular, la coordinación intermuscular. Cuando hablamos de la coordinación intramuscular, hablamos del reclutamiento de unidades motoras. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más carga muevo, cuanto más velocidad genero, más intensidad, el sistema nervioso tiene que mandar muchos soldaditos a laburar. Cuando digo soldaditos, es esa cantidad de unidades motoras que tienen que venir del grupo muscular protagónico para ejecutar el movimiento de calidad. Y cuando hablamos de coordinación intermuscular, tenemos que hablar de acoplamiento, tenemos que hablar de sincronización, tenemos que hablar de que el sistema nervioso tiene que sincronizar los diferentes segmentos corporales para que el movimiento con intensidad, con velocidad, siga siendo de calidad. Entonces, todos estos factores me determinan lo neural. Entonces, en la entrada en calor HIIT vamos a utilizar ejercicios con preponderancia metabólica o ejercicios con preponderancia neuromuscular, porque lo que yo tengo que hacer es, por un lado, activar todo lo que tiene que ver con lo metabólico y activar lo que tiene que ver con lo neural. Previo a eso, un trabajo de movilidad articular. Vamos a ver un video de cómo vos tendrías que hacer una entrada en calor en el gimnasio. Bien, vamos a ver en este video, cómo tendríamos que hacer una entrada en calor. Vamos a arrancar con la movilidad articular. Acordate que lo que tenés que hacer es tratar de buscar tener un poquito de armonía. En este caso yo te voy a mostrar cómo arranco de abajo hacia arriba con la activación de la articulación del tobillo,
tenemos que tratar que las diferentes articulaciones, de tobillo paso a rodilla, rodilla paso a cadera, cadera paso a hombro, y vamos a ir así progresivamente, tratar de realizar todos los movimientos que la articulación me permite. En este caso estás haciendo una flexión de rodilla y una flexión de cadera. Analizar todo eso es lo que tenemos que entender. Estoy haciendo una flexión de cadera, una flexión de rodilla y una aducción. Estoy separando el segmento del cuerpo. Ahora voy a hacer una flexión de rodilla, una flexión de cadera y una aducción, o sea que estoy acercando el miembro inferior hacia el cuerpo. Entonces lo que estoy haciendo es todos los movimientos que la cadera me permite. En este caso estoy haciendo activando los femorales mediante una flexión de cadera, porque la rodilla la tengo extendida. Y así buscar los movimientos que la articulación me permite. Circunducciones con los hombros, círculos hacia adelante, círculos hacia atrás, realizar la flexión y la extensión del hombro, ¿sí? Con movimientos abrazando, yendo arriba, yendo abajo, generar movimientos de todas las articulaciones sinoviales para empezar a activar y que suceda eso que les comenté recién. Y finalizamos con el cuello como para activar toda la parte de la columna vertebral y la parte alta. Finalizamos con las muñecas, que si vamos a hacer apoyos está bueno generar un poco de activación sobre las muñecas, que incluso cuando empecemos a hacer los apoyos empiezo a activar la muñeca. Vamos a empezar a ver un poco lo que sería la activación metabólica y neuromuscular, cómo la aplicamos en el gimnasio, ¿sí? Lo que le voy a mostrar ahora, en vez de mostrarle ejercicios neuromusculares y ejercicios metabólicos, le voy a mostrar una forma, ¿sí? Ustedes pueden generar cualquiera, pero esto es realmente efectivo, en donde lo que podemos hacer es intercalar un ejercicio metabólico con un ejercicio neuromuscular. Por ejemplo, un jumping jump, elevo la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y genero una activación de la zona media. Empiezo a hacer unas rotaciones, unas inversiones por adentro. Muy importante en la entrada en calor. ¿Cuánto tiempo hago esto? 4 o 5 movimientos de cada cosa. Porque lo que yo tengo que hacer es activar. No tengo que generar una carga, no tengo que generar fatiga. Entonces, hice un ejercicio metabólico, un neuromuscular, ahora hago un metabólico y vuelvo a hacer un neuromuscular. Activé el core en la anterior. Hago un trabajo, un burpee, por ejemplo, en donde estoy activando el tren inferior y el tren superior mediante el empuje y mediante el salto. ¿Cuántos burpees hago? 3, 4 burpees, nada más. Porque estoy activando. Yo tengo que avisarle al cerebro lo que viene después. Meto un skipping, ¿sí? Metí talones a la cola para activar la cadena posterior. Meto un skipping para activar la cadena anterior. Meto un trabajo de inversiones para volver a activar el core, pero ahora con un pasito al frente. Estos trabajos es increíble cómo activan. Los apoyos de los brazos me activan todo lo que es la cintura escapular y todas esas inversiones me activan todo lo que es la articulación de la cadera y todo lo que son las rotaciones. Entonces, de esta manera, intercalando ejercicios de activación, que son esos ejercicios que podemos hacer con desplazamiento o sin desplazamiento. Puedo ir desplazándome y hacer pierna extendida, puedo hacer skipping desplazándome, puedo hacer skipping talón a la cola desplazándome. Lo mismo que hago desplazándome, lo hago en el lugar. Intercalo un ejercicio con otro. En este caso estoy haciendo una sentadilla con un desplazamiento lateral. O sea que lo que estoy haciendo es activando el tren inferior. O sea, sería una activación neural, activación metabólica. Activación neural, activación metabólica. ¿Podemos hacer un HIIT para la entrada en calor? Obvio. Intervalos de 10 segundos. 10 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, 10 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. 10 segundos de metabólico, 10 segundos de descanso, 10 segundos de neuromuscular. Y armaste la entrada en calor. No es tan complicado. No pongas 30 segundos en la entrada en calor. No es necesario. Con 10 segundos y repetir, ¿sí?, esos ejercicios varias veces, está más que bien. Ahora lo que te voy a mostrar es cómo sería la parte metabólica tradicional. Estamos en el parque y pongo 2 tortuguitas, pongo 2 conitos, corro de un conito al otro. Vengo con talones a la cola, que era lo que te explicaba recién. Esto es lo que hace todo el mundo, lo que hace un jugador de fútbol, lo que hace un jugador de básquet, lo que hace cualquier persona cuando entra en calor en el parque o en la cancha de básquet, en la cancha de fútbol. ¿Cómo aplicábamos esto? Lo que vimos anteriormente es cómo aplicamos esto en el lugar. ¿Cómo lo aplicamos en el gimnasio? ¿Cómo lo aplico en casa? Y eso es lo que les acabo de mostrar. Y esto es cómo harían la activación metabólica con desplazamientos.
Bien, en el video que vimos recién acabamos de ver cómo manejar una entrada en calor teniendo en cuenta la movilidad articular y para qué sirve, la activación metabólica y para qué sirve, la activación neuromuscular y un formato realmente eficiente que vos podés utilizar, ¿sí?, de cómo manejar una entrada en calor mediante ejercicios metabólicos, mediante ejercicios neuromusculares. Y de esa manera armaste la entrada en calor, eligiendo los ejercicios que a vos te guste según el grupo. Y puedes aplicar intervalos de 10 segundos de trabajo por 10 segundos de recuperación, intercalando ejercicios metabólicos y ejercicios neuromusculares. Bien, ahora lo que vamos a hacer es meternos en la planificación. ¿Cómo planificamos un circuito HIIT? Dentro del circuito HIIT nosotros tenemos que tener ejercicios de core, ejercicios de fuerza que pueden ser del tren superior o el tren inferior, ¿sí? Ejercicio de core, zona media, fuerza del tren superior, fuerza del tren inferior y ejercicio metabólico. Quiere decir que en un circuito HIIT yo lo que hago es meter todo mediante intervalos de trabajo y intervalos de recuperación. Y esos intervalos de trabajo tienen que ser a alta intensidad. Otra forma es planificar dentro de lo que sería el trabajo principal de la clase, armar 3 circuitos. Un circuito que tenga que ver con el core, un circuito que tenga que ver con el HIIT funcional, ¿sí?, y un circuito que tenga que ver con el HIIT metabólico. O sea que dentro de la misma clase hago 3 HIIT, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si elegimos esta clase, este modelo de clase, y que es extraordinario, es fantástico? Este orden que yo le estoy mostrando no se puede hacer de cualquier forma. Primero core, después lo funcional y después lo metabólico. ¿Por qué? Y el core lo utilizo como una entrada en calor, como una activación, y armo un circuito con ejercicios de zona media. La parte de fuerza, la parte neural, tiene que ir antes de lo metabólico, ¿sí? Entonces, todo lo que sería el circuito funcional y después hago todo lo que sería un circuito metabólico. Les voy a dar ejemplos de eso, no solo vamos a ver videos, sino que vamos a planificar un HIIT, un core, un HIIT de core. Tenemos que entender que tenemos que elegir ejercicios de core. ¿Y qué ejercicio de core? Los puentes, unipodales, bipodales, todo lo que es la estabilidad, el equilibrio, las planchas, los abdominales, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del core. ¿Cómo planificamos un HIIT? ¿Sí? Un HIIT funcional, que ya sabemos que lo funcional tiene que ver con lo neuromuscular. Ahora, ese HIIT funcional puede ser con ejercicios funcionales, como empezar a utilizar el TRX, trabajar sobre una media esfera, trabajar sobre una feedback, o sea que le doy predominancia, ¿sí?, a todo lo que sería la parte propioceptiva. Pero podemos hacer un HIIT funcional con ejercicios dinámicos. Le doy predominancia a lo que tiene que ver con la coordinación intramuscular e intermuscular. Todos los ejercicios derivados del levantamiento olímpico e incluso los ejercicios del levantamiento olímpico, cargada, envión, segundo tiempo, ¿sí? O podemos armar un HIIT funcional con ejercicio de potencia, en donde la velocidad de ejecución, ¿sí?, mediante saltos, mediante empujar, mediante lanzamientos, trabajo la potencia, fuerza más velocidad. Entonces vos podés armar un circuito, ¿sí?, en donde va a predominar una cosa u otra. Podemos armar un HIIT metabólico en donde voy a elegir ejercicios de activación. ¿Cuáles eran? Y saltar a la soga, el jumping jump, el skipping. Órdenes simples que el tipo pueda darle velocidad para trabajar sobre lo metabólico. O sea, acordate que lo metabólico me va a elevar la frecuencia cardíaca, me va a generar una frecuencia respiratoria alta, me va a generar un RPE entre 8 a 10, que tenía que ver con lo que sería un HIIT metabólico. Bien, se me sale, me quedo sin respiración, eso tiene que ver con lo metabólico. Lo neural tiene que ver con otra cosa, que puede estar la frecuencia cardíaca arriba con lo neural, sí. Cuando logro adaptarme a un ejercicio neural, puedo elaborarlo de esa manera. ¿Cómo sería una planificación HIIT? Un circuito de core. Y podemos meter una plancha alta, podemos meter un trabajo de abdominales agrupados, podemos meter un trabajo de elevación de cadera, podemos meter una plancha lateral. Siempre tenemos que trabajar. Si trabajo la plancha alta, trabajo una plancha lateral o trabajo una plancha invertida. Trabajo distintos tipos de abdominal, un rolido y elevación a 2 apoyos. O sea, voy jugando con los distintos ejercicios de core. ¿Cuántas estaciones puedo poner? 6, 8 estaciones puedo poner tranquilamente. ¿Cómo armaríamos un HIIT funcional? Y, por ejemplo, vamos a armar uno en donde involucramos todo. Ejercicios de pierna, ejercicio de brazo, empuje,
ejercicio de activación, skipping, y ejercicio de core. O sea, tenemos un ejercicio de pierna, uno de brazo, uno de activación, uno de core. Vuelvo a poner otro ejercicio de pierna diferente al anterior, vuelvo a poner otro ejercicio de brazo, en uno empujé, en el otro traccioné, vuelvo a poner otro de activación y vuelvo a poner otro de core. Entonces lo que hice fue armar un HIIT funcional en donde dentro de este trabajo, dentro de este circuito, laburé la fuerza, lo neuromuscular, lo metabólico y el core, laburé todo. Les voy a dar otro ejemplo en donde ahora voy a trabajar solo lo funcional, haciendo desplantes, haciendo fuerza de empuje y fuerza de tracción, haciendo estabilidad en un bozo y un trabajo de hombros, haciendo un trabajo de tríceps en el fondo de cajón y haciendo un trabajo de bíceps, por ejemplo, con el TRX. O sea, ¿qué hice? Trabajé las piernas, ¿sí? Los brazos, todo lo que sería trabajo de fuerza funcional. Vamos a armar un HIIT metabólico. Soga, jumping jump, skipping, abro y cierro con giro, tijera lateral y empuje frontal y un skipping lateral. Fíjense que son ejercicios que vimos recién, o sea, ustedes con los ejercicios que vimos recién pueden agarrar los que les gustan, ponerle un tiempo de trabajo, un tiempo de recuperación y estamos armando un HIIT. Si es predominantemente metabólico o neural, eligen el ejercicio. Si quiero armar uno metabólico, le estoy dando un ejemplo. Si quiero armar uno neural, le estoy dando un ejemplo y encima ahora vamos a ver los videos. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver los videos de los distintos tipos de circuitos para que ustedes puedan, al verlos, ¿sí?, ir aplicando eso que les vengo explicando de lo metabólico y lo neural. Bien, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver videos de distintos tipos de HIIT. El primer HIIT que estamos viendo es el que dentro del mismo circuito tenemos un ejercicio de pierna, uno de brazo, una activación, uno de core, otro de pierna, otro de brazo, otro de activación y otro de core. Por ejemplo, ¿qué ejercicio elegí de pierna? La sentadilla con la elevación de rodilla. ¿Sí? Volvamos a lo mismo. Le estoy mostrando el ejercicio. Si a este ejercicio le queremos poner un coreback o una barra y agregarle peso, le agregamos peso. ¿Qué ejercicio elegí como empuje? Y metí el TRX para que sea un poquito más funcional y empuje, ¿sí?, sobre el TRX, sobre las bandas de suspensión. Ahora vendría un ejercicio de activación. Tiene que ser un ejercicio simple para elevar la frecuencia cardíaca. Meto un skipping, ¿sí?, unas rodillas arriba. ¿Bien? Entonces, uno de fuerza, uno de pierna, de brazo, activación y ahora vendría uno de core. Metemos las inversiones, que es un ejercicio espectacular, en donde trabaja a morir la estabilidad escapular, la estabilidad pélvica, es extraordinario. Tendríamos que volver a hacer un ejercicio de pierna, metemos una estocada al frente con un empuje, me aseguro que trabaje los brazos también, en este caso los hombros, hay un empuje vertical, ¿sí? Si en el anterior hubo un trabajo de brazos de empuje, ahora tendría que meter uno de tracción, también metí el TRX, podemos hacer dominadas, podemos hacer el trabajo, podemos subir a la soga, lo que quieran para traccionar, ¿sí? Me aseguro de que trabaje todo. Metemos un ejercicio de activación, el jumping jump, hermoso ejercicio, sube la frecuencia cardíaca al palo, hermoso ejercicio de activación, no puede faltar en tu rutina HIIT. Y un trabajito de core, en donde metimos una plancha combinada, una plancha lateral, ¿sí?, combinada con una plancha frontal y lateral a ambos lados. O sea que meto intervalo de trabajo, intervalo de recuperación y doy vueltas a estas 8 estaciones y ya tenés armado un HIIT funcional en donde apliqué todo. Ahora lo que vamos a ver es un HIIT en donde dividimos la clase en bloques. El primer bloque, un trabajo de core, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahí es distintos tipos de ejercicios de planchas, ejercicios de abdominales, ejercicios de todo lo que tiene que ver con la estabilidad central, con el núcleo, ¿sí? Entonces, dividimos las estaciones y elegimos el ejercicio que más nos guste, teniendo en cuenta que si trabaja la plancha frontal, la plancha lateral, la plancha invertida, abdominales en donde predomina la parte baja, abdominales donde predomina la parte alta, lo que nosotros queramos elaborar para activar lo que sería el core, ¿sí? Entonces, de esta manera armamos las estaciones y hacemos un circuito que nos sirve incluso como activación y como entrada en calor, en donde predomina, ¿sí?, todo lo que sería el desarrollo del núcleo. Es fundamental arrancar con esto. Cuando armamos la clase de varios módulos, en donde tengo un módulo de core, tengo un módulo de fuerza o funcional y tengo un módulo de metabólico, arrancar con este módulo, ¿sí? Ahí tenemos el barquito, la maquita, con la parada 2 apoyos, un ejercicio espectacular. Vamos a ver ahora
Hicimos el circuito de core, bueno, ahora vamos a ver circuitos funcionales. No vamos a meter core, vamos a meter ejercicios en donde aprendamos a leer, en todo va a ser neuromuscular, pero por ejemplo, este ejercicio, desplante con un apoyo inestable, es un ejercicio en donde predomina la estabilidad, el equilibrio. Empuje, estoy empujando, sí, pero estoy empujando sobre una fitball. Estoy traccionando con apoyo inestable en las manos y apoyo inestable en los pies. Estoy empujando, pero estoy parado sobre un bosu. O sea que este circuito, por más que estoy haciendo fuerza, predomina lo funcional, predomina lo propioceptivo, predomina el equilibrio, ¿sí? Hay un empuje de tríceps con una metodología de trabajo y fíjense este trabajo de bíceps. Estoy trabajando los bíceps, pero el sistema nervioso tuvo que poner todo en el equilibrio. Podemos armar un HIIT, ¿sí? Funcional, pero sobre ejercicios dinámicos, ¿sí? Salida de cadera y todas las variantes de los ejercicios dinámicos. A un brazo, con dos brazos, cambiando de brazo. En el anterior predominaba la rodilla, fíjense que en este ejercicio ya es más salida de cadera, en el otro era como una vitalización. Y lo mismo, con dos brazos a un brazo, cambiando los brazos, y empiezo a hacer la cargada, en donde predomina la cadera y me meto debajo del elemento. Empiezo a hacer la cargada, pero con predominancia de cadera, no de rodilla. Empezar a leer, trabajo el segundo tiempo. Fíjense cómo fui separando metodológicamente los ejercicios. Y empujo vertical desde una sentadilla, empujo con una tijera y empiezo a unir los ejercicios. Ya hago la cargada con el segundo tiempo. Coordinativamente esto es altísimo, es dificilísimo. Me genera una carga neural altísima y puede que metabólicamente no esté. Cada vez se va complicando más. Fíjense cómo carga y termina con una tijera. Hace una cargada, una tijera y vuelve. Todo esto tiene que ver con lo que le hablé anteriormente de la coordinación intramuscular e intermuscular. Todos los ejercicios dinámicos, todos los ejercicios derivados del levantamiento olímpico tienen una alta carga neural. El sistema nervioso está al palo y puede que metabólicamente no tenga una frecuencia cardíaca alta. Cuando logro una buena adaptación a estos ejercicios y lo puedo hacer con fluidez, que es lo ideal, meter estos ejercicios en un HIIT cuando realmente lo hago con fluidez, ahí sí puede que haya una carga neural y metabólica. Podemos hacer un circuito en donde todos los ejercicios tienen que ver con los trabajitos de potencia, por ejemplo, una estocada con salto, una sentadilla con salto, elegir uno de los dos, potencia de pierna, potencia de brazos, todo lo que sea saltos, saltos al cajón, le estoy mostrando variantes que ustedes pueden utilizar si quieren hacer un circuito. Fíjense el salto pliométrico. Cae y vuelve a saltar. Caigo de una superficie alta y salto a una superficie más baja. ¿Sí? Flexiones con aplauso. Potencia significa fuerza más velocidad. Lanzamientos contra una pared, hacia arriba, hacia abajo. Todos los lanzamientos me hacen un trabajito de potencia, con rotación de tronco, sin rotación de tronco. Entonces predominaba la potencia. Y ahora, luego de haber hecho el trabajo de fuerza, nos ponemos a ver lo que sería un HIIT metabólico. Pongo estaciones en donde lo único que tiene que hacer es sacar la lengua. Salto a la soga, jumping, skipping, desplazamiento para un lado, desplazamiento para el otro, correr para adelante, correr para atrás. Todo a gran velocidad. Intervalo de trabajo, intervalo de recuperación. Intervalo de trabajo, intervalo de recuperación. ¿Cuántas? 6 estaciones, no más de 8 estaciones para este tipo de HIIT, ya que necesito ejecutar periodos cortos, ¿sí? Y a alta intensidad. Posteriormente, luego de terminar esta exitosa clase, viene la parte regenerativa que ya la vimos en clases anteriores. Bien, acabamos de ver ejercicios en donde predominaba lo coordinativo, en donde predominaba la velocidad, en donde predominaba lo coordinativo y la velocidad, como son los ejercicios dinámicos, en donde predominaba la estabilidad, que tiene que ver con lo propioceptivo, en donde tiene que ver con lo funcional. Cuando hablan de un HIIT funcional, el HIIT es un trabajo para mejorar la resistencia, y lo funcional tiene que ver con el control, con la estabilidad. Entonces, cuando dicen que hacen un HIIT funcional, tenemos que entender que el alta intensidad deja de ser alta intensidad para lo metabólico, que es lo que se busca en un HIIT. Y cuando hacemos un HIIT funcional, tiene que ver con la carga neural. Entender eso es fundamental. Lo que vamos a ver ahora es la conclusión de esta clase, ¿sí?
en donde tenemos que entender que podemos clasificar, ¿sí?, los ejercicios HIIT en metabólicos, neuromusculares. Cuanto más simples son, ¿sí?, de ejecutar, la persona va a poder hacerlo más rápido, con más intensidad, y eso hace que suba la frecuencia cardíaca y logre lo metabólico. Cuanto más dificultad, más cosas tiene que el sistema nervioso manejar, la carga es más neural que metabólica. Es muy importante tratar de que acuérdense que para armar un HIIT y poder hacerlo a alta intensidad y hacer esos ejercicios que les mostré recién, que son súper espectaculares, la persona tiene que aprenderlos. No utilizo el HIIT para enseñar los ejercicios. El HIIT es un método para entrenar a alta intensidad. Por ende, los ejercicios que ustedes seleccionen para hacer en ese circuito HIIT, la persona los tiene que tener incorporados y los tiene que hacer de manera perfecta, manteniendo la calidad de ejecución a pesar de la intensidad. Para clasificar los ejercicios HIIT, utilizar la palabra preponderancia. ¿Por qué? Porque nada sucede de una sola forma. Los sistemas energéticos trabajan los tres de manera simultánea, predomina, según el tiempo y la intensidad, predomina más el tema de lo fosfágeno, o lo glucolítico, o lo oxidativo. Todo tiene que ver con todo. Cuando yo hago algo metabólico, predomina lo metabólico, pero el sistema nervioso está trabajando más relajado. Ahí es donde yo tengo que entender, y esa era la idea de esta clase, que ustedes puedan interpretar esos ejercicios para poder realmente planificar un HIIT como Dios manda. El armado de circuitos puede ser tener ejercicios de core, ejercicios de activación y ejercicios neuromusculares. Todo dentro de un mismo circuito, o lo podemos separar, como se los mostré recién. Depende cuál es el objetivo. Siempre tenemos que pensar cuál es el objetivo, a dónde apunto. Si armamos varios circuitos dentro de una misma clase, el orden, acordate que utilizo el core como activación, como entrada en calor, utilizo la parte central, toda la parte de fuerza. Si esa parte de fuerza puede tener, si yo agarro y quiero hacer ejercicio de fuerza, sentadilla con un core back de 60 kilos, quiero colgarme a hacer dominada con peso, quiero trabajar la fuerza y hacer un HIIT en donde la intensidad está puesta en la carga, y posteriormente a eso hago un HIIT, en vez de salir a correr, genero estaciones metabólicas, ¿sí?, y busco que realice durante intervalos de trabajo, ¿sí?, gestos metabólicos como el skipping, talón a la cola, desplazarse para adelante, desplazarse para atrás, todos los drills de desplazamiento que se te ocurran para terminar esa clase después de haberlo activado a nivel del core. Activar la fuerza de tren superior, tren inferior, reclutar la mayor cantidad de unidades motoras y después terminar con lo metabólico. Ese orden es fundamental. Sí o sí respeto ese orden. Y por último, los circuitos funcionales, lo ideal es utilizar intervalos cortos. Van a ver videos en YouTube en donde mucha gente sube HIIT de 1 minuto con este tipo de ejercicios. Acuérdense de lo siguiente. Podemos hacer intervalos cortos, podemos hacer intervalos largos. Uno puede elegir el tipo de intervalo. Tenemos que entender que cuando realizo el intervalo tiene que ser de calidad. Lo cual, si al realizar un intervalo largo pierdo la calidad, eso no me está sirviendo. Entonces, metodológicamente puedo empezar con intervalos cortos y cuando la persona se adaptó puedo ir yendo a intervalos largos o, como lo expliqué en la clase anterior, el beneficio de los HIIT cortos, en donde en realidad es preferible hacer intervalos cortos a altísima intensidad y hacer más cantidad de intervalos que intervalos largos, ¿sí? Y ya expliqué metabólicamente lo que sucedía y que el HIIT corto a alta intensidad con intervalos cortos era el único método comprobado por la ciencia que utiliza la lipólisis como sustrato energético. El único. Todos los demás utilizan la lipólisis como sustrato energético post-entrenamiento, como sucede con cualquier entrenamiento, porque es la manera que tiene el organismo de recuperar todo ese sistema de energía que se utilizó en el ejercicio. ¿Sí? Así que bueno, un poco en la clase de hoy era llevarle todo lo que vimos durante el curso a plasmarlo, ya sea en poder armar un HIIT en tu casa sin elementos, en el gimnasio sin elementos, en el gimnasio con elementos, o sea, lo clasificamos,
te expliqué los distintos tipos de hits según la intensidad, según la forma, el sit, el RCA, los hits cortos, los hits largos. Lo único que tenés que hacer es ponerlo en práctica. Así que llegamos al fin de esta clase número 8.